Saulo. ¿Y qué pasó con Saulo? El llamado. ¿Qué más? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Dos preguntas que Saulo hizo al Señor, ¿verdad? En respuesta a aquella aparición magnífica, en respuesta a aquella aparición demoledora, aquel hombre a lo mejor iracundo, aquel hombre molesto porque se había levantado lo que él le llamó una secta de personas que estaban buscando de Dios en una forma distinta a cómo lo hacían los judíos tradicionales. Y hermanos, a veces nos creemos que somos los únicos, ¿verdad? Que estamos buscando de Dios. Creemos que todo el mundo está equivocado y nosotros somos los que estamos en la posición correcta. Pero yo creo que de alguna manera todos estamos equivocados. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdadera profundidad del amor de Dios. De alguna manera todos estamos en parte acertados y en parte equivocados. Y Saulo nos enseña lo que es una persona que está totalmente convencida que está en lo correcto, y está tan convencida que está dispuesto a ir a buscar y a castigar a aquellos que no están en lo correcto supuestamente. Y así se convierte en uno de los perseguidores de la iglesia más furiosos que la historia de la iglesia jamás conoció. Y bueno, estamos en el capítulo 9 entonces de Hechos, porque hoy voy a continuar un poquito con ese pensamiento, en esa línea de pensamiento, y yo quisiera que hoy tocáramos el tema de un personaje llamado Ananías, que está allí en ese contexto de la aparición del Señor a Saulo. Y bueno, cerrando lo que fue la semana pasada, diríamos pues que Saulo le hizo dos preguntas al Señor. En el verso 6 del capítulo número 9, dice que él temblando y temeroso. Mira lo que produjo la aparición de esta voz que escuchó Saulo. Nunca llegó a ver a Jesús, nunca lo llegó a ver, pero fue simplemente la voz. Y en Apocalipsis se habla de que sale del trono de Dios una voz como de trompetas o como de un río fuerte, poderoso, que fluye de ese trono. No puedo ni imaginarme lo que sería escuchar la voz del Señor cerca de mí. Dice que él temblando y temeroso, inmediatamente le entró un temblor y un temor. Sabía que estaba ante la presencia no de cualquier ser humano, sabía que estaba ante la presencia de un ser todopoderoso. Hermanos, el Señor le dijo: levántate, porque cayó a tierra, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta aquí llegó el Saulo que decidía qué hacer y qué no hacer, o que otros hacían lo que él decía que hiciera. Hasta aquí. De aquí en adelante se te va a decir lo que vas a hacer. Y hermano, eso es un detallito que muchos de nosotros olvidamos. Que cuando venimos a Cristo, ya no venimos dictando cómo quiero que sea mi vida. Ahora se nos va a decir cómo quiere Dios que sea nuestra vida. ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra conducta? ¿Cómo quiere Dios que caminemos, que andemos, que nos comportemos? ¿Cómo quiere el Señor que hablemos? ¿Qué palabras ya no deben de salir de nuestra boca? Antes usted decía lo que quería, ya no, hermanos. Y el Espíritu Santo está en nosotros, y Él es el que nos va dictando qué palabras ya no deben de salir de nuestra boca. Amén. Amén. Unas palabrotas que salían antes, hermanos. Como decía un amigo mío, salen culebras, salen ranas, salen de todo. Pero estamos acostumbrados a hablar así. La manera también hiriente con la que a veces hablamos, el Señor te dice: ya no es así la cosa. Ahora es a mi manera.
y empieza Él a formar el carácter de Cristo en nosotros. Recuerde que la Biblia dice que hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y esa es la pregunta. ¿Actuaría así el Señor? Y nosotros nos escudamos mucho y decimos, oh, bueno, es que somos humanos. Pues claro que somos humanos. Para seres humanos el Señor ha dejado su evangelio, no para los ángeles. Seres humanos llenos de defectos como usted y como yo. El evangelio es para transformar el carácter de seres humanos. Y dice que llevándole de la mano, qué cuadro más interesante. Porque es que si usted ve el carácter de Saulo y cómo fue y pidió cartas y va detrás de los creyentes, ahora lo vemos totalmente diferente. Es un cuadro totalmente diferente. Usted dice, miro a esta persona y no la reconozco. Porque ahora él está yendo ciego, lo llevan de la mano. Jamás se imaginó que iba a entrar a Damasco de esa manera. Jamás. Él entraría con guardias y con autoridad y provocando temor de la gente, miedo, pánico. Ahora es un hombre que entra, hermano, de la mano de otros. No mira, está ciego, dependiendo de otros. Dios tiene su forma de humillarnos, ¿sabe? Yo creo que la enfermedad y la vejez también es una forma en que Dios nos va doblegando poquito a poco. Nos va doblegando ese orgullo, ese carácter, esa soberbia que a veces cargamos. Y con la enfermedad nos damos cuenta de que lo débil que somos, hermano. Y nos damos cuenta que el tiempo va pasando y que ya no me queda mucho tiempo para seguir siendo como soy. Y de pronto voy a estar dependiendo de personas. Acostado en una cama, tal vez te van a bañar. Algo que debe ser muy humillante para un ser humano. Si ese es un área donde nadie entra con nosotros al baño. Usted se llama, se encierra. Usted se echa su baño, hace sus necesidades, lo que sea. Todo eso ocurre dentro de la privacidad del ser humano. Ya no es así. Recuerdo una de mis sobrinitas que murió muy joven. Yo creo que tenía como 24 años, Yesenia 25, 24, 23 años por ahí. Muy bonita Yesenia, por cierto. Ella su pelito se lo cuidaba mucho. Hija de mi hermano Alejandro, el que vino a predicar el otro día. Y la niña tenía un problema en los huesos. Y de cáncer de los huesos, algo así. Se le quebraban los huesitos. Y un día fuimos a visitarla y ella estaba solita en su cama. Ella vivió aparte ya en los últimos años y estaba ahí en la camita y nosotros llegamos y ella estaba muy avergonzada porque nosotros estábamos ahí. Yo no lo supe, pero inmediatamente me pidieron que yo me saliera y me salí y mi esposa entró y sí se sentía un olor desagradable en el cuarto. Y es que pues la niña había hecho su necesidad y nadie estaba allí para ayudarla. Y mi esposa le dijo, y él dijo, no tía, váyase después cuando venga mi mamá. No, mira, ahorita te puedo ayudar. Y la niña con aquella vergüenza, aquella cosa terrible, porque los seres humanos tenemos nuestro orgullo, qué sé yo, ¿verdad? Tenemos, es válido, territorio donde nadie entra, muy privado, pero cuando el ser humano se envejece, ya estamos viejitos, son otras personas que van a tener que mostrar misericordia por nosotros. Y
limpiarnos, bañarnos, asearnos. Y qué humillante debe ser para que alguien te trate sin mucho amor, como por obligación. Debe ser algo. Por eso les digo, Dios tiene sus maneras. Si yo veo así la vejez, hermanos, si no aprendemos ahorita a humillarnos, nos va a tocar por la dura. Humillémonos. Aprendamos a humillarnos delante de la presencia del Señor. Amén. Ojalá Dios te permita tener a tu lado una persona con mucho amor para cuidar. Todos vamos a llegar ahí. Si usted llega viejito, ahí va a estar. Así que aprendamos a humillarnos. Aquí Pablo entra ciego, Saulo entra ciego, lo llevan de la mano. Son otros los que lo están llevando. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro cuando eras joven, hacías esto y hacías lo otro? Y aquel Pedro impetuoso, pero cuando seas viejo, te tomarán de la mano y te llevarán donde no quieres ir. Yo observo, mamá, ya nos vamos. Y la viejita, ya nos vamos, vámonos, rápido, al carro. Y vamos, y yo la viejita, ahora que no sabe ni para dónde ir. Pues no, pero yo no quiero ir ahí. Sí, pero vas a ir porque... Ay, Señor, ten misericordia de mí antes de llegar allí. Se dan cuenta que no es tan malo morirse joven. Dice que había en Damasco un discípulo, no un apóstol, Esta ahí me gusta que lo noten. Había muchos discípulos que Jesús tenía. Usted es un discípulo de Jesús. No un apóstol, pero usted es un discípulo de Jesús. Está tratando de imitar al Maestro, está tratando de vivir la vida que el Señor le ha propuesto. Este hombre se llamaba Ananías. Hoy vamos a aprender de Ananías también. El Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. A mí me encantan estos personajes que no son muy visibles en la Biblia. Estos personajes que no tiene un libro de la Biblia, no tiene su nombre. Son personajes perdidos en la Biblia. Pero que ahí están. Ahí están. Ananías es uno de ellos. Para mí, lo valoro y digo, Señor, qué lindo. Cuando tú me hables, poderte responder. Sí, Señor, aquí estoy. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué quieres que haga? Qué bonito tener el oído para escuchar la voz de Dios, hermano. Qué bonito. Yo sé que aquí, hoy en día, mucha gente cuando lee esto podría decir, sí, pero esta gente escuchaba directamente la voz de Dios. Yo les hablaba directamente. Bueno, déjenme decirle algo, el Espíritu Santo está en usted. Vive en usted. El Espíritu Santo habla y usted debe aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Usted debe aprender a identificar la voz del Espíritu Santo. Porque también a veces es otra voz la que nos habla, ¿verdad? Usted tiene que aprender a escuchar la voz del Señor en su corazón. Y les voy a dar un tip. La voz de Dios produce paz. La voz de Dios produce paz. No perturba. Tal vez usted tenga algunas dudas, como lo vamos a ver ahorita, sobre será o no será, pero le diré al final, la paz del Señor prevalece en el corazón del hombre y usted se dará cuenta que es de Dios que viene esa voz. Y viene aquí el Señor y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Mira qué claro, qué específico está haciendo el Señor. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. En la oscuridad de la falta de visión, Saulo, y es algo interesante, hermanos, porque la oración debe de llevarnos a mirar hacia adentro. ¿Sabe usted que la cama tiene ese efecto también? Me gusta mucho la cama porque cerramos los ojos y ahí estamos a veces pensando y estamos viendo hacia adentro. Cuando usted anda así, usted está distraído y mirando para todos lados
y cuando Dios le habla puede ser que usted confunda la voz de Dios con otra cosa. Pero déjeme decirle que cuando usted está en la quietud de la oración y de la meditación, usted está mirando hacia adentro. Y es más factible de que usted identifique la voz de Dios que cuando usted está activo. Por eso, mucha gente cree que la oración se trata de venir y hablarle a Dios y decirle y contarle a Dios y todo. Hermano, muchas veces la oración se trata de todo lo contrario, de que usted venga, se arrodille y esté quieto ahí delante del Señor. Calladito. De pronto el Señor puede ser que diga, bueno, hijo, ¿y a qué hora me vas a dejar hablar? Pues, solo tú vienes a contarme todo. Y yo, pues, no te voy a decir algo. ¿Cuándo es mi turno? Resulta que usted viene y bla, 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 ya informó y nos vemos. Se levanta, ya acabé, ya me voy. Y el Señor se quedó, ¿de veras? Y yo, ¿cuándo te voy a decir algo? Yo creo que debemos de intentar guardar silencio delante de Dios. Amén. Escucha la voz de Dios. Señor, habla que tu siervo escucha. Señor, quiero aprender a escucharte. En realidad, Señor, ¿qué te voy a decir que tú no sepas? ¿De qué te voy a informar realmente? Si tú lo sabes todo, aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Entonces se trata más bien de venir, postrarnos y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame a escuchar tu voz, Señor, glorifícalo. Mire, la oración, en vez de estar informando tanto a Dios, usémosla para adorar al Señor. Señor, qué bueno que tú eres. Gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por el trabajito que me has dado, gracias por los hermanos en la iglesia. Algunos me caen mal, pero no, hay algunos que son buena gente. Señor, ¿me entiendes? Y usted empieza a glorificar a Dios por todas las cosas que tiene. Dele gracias a Dios, esa es una gran parte en la oración. Él estaba orando, impactado orando, Saulo. Y dice, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, ese eres tú, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire qué tremendo privilegio. Ananías es el hombre que Dios usó en la vida de un hombre, un gigante que se va a levantar llamado Saulo de Tarso o el apóstol Pablo. Es un gigante. Usted elimine las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y se va a dar cuenta que con qué poquito nos quedaríamos. Nos quedaríamos con los 4 evangelios, quedaríamos por ahí con unas cartitas de Juan, unas cartitas de Pedro, muy poco el Apocalipsis, que la gran mayoría nos produce, no estoy muy claro, nos quedaríamos con muy poco. Es Pablo el que Dios usa para explicarnos los detalles, en detalles el evangelio realmente, el evangelio de la gracia. Pedro escribió muy poquito, que era el que más anduvo ahí, el mayor, y fue usado poderosamente por Dios. Pero ¿cuánto escribió Pedro? 2 cartitas. ¿Cuánto escribió Juan? 3 chiquitas, aparte del evangelio de Apocalipsis, ¿verdad? Que es el que más escribió. Pero muy poquito nos tenemos realmente. Y Ananías va a ser usado por Dios para este momento tan importantísimo en la vida de este gran apóstol, para llegar y poner sus manos y que este hombre reciba la vista. ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! ¡Qué honor! Entonces Ananías respondió, y ahí vamos ahora, porque yo quiero que usted vea esta mañana cómo hacer la voluntad de Dios en tu vida produce temores. Temores que tú y yo tenemos, temores que tenemos que aprender a vencer si queremos hacer la voluntad de Dios. Y aquí Ananías responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de muchos. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén?
Señor, esta es una fiesta, no una fiestecita, esta es cosa seria donde me estás mandando. Y aún aquí, dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías tenía sus propios temores. No sabía qué está pasando aquí. Pero el Señor le explica con lujo de detalle qué es lo que va a hacer con este hombre. Y a Ananías, no sé cuánto le costó, porque a usted y a mí nos cuesta realmente hacer la voluntad de Dios cuando consideramos los peligros. El Señor le dice a usted, hijo, yo quiero que cambies de trabajo, por ejemplo. Y usted dice, Señor, pero las implicaciones de irme a meter a ese lugar, ahí despiden a la gente muy fácilmente, yo aquí estoy muy segurito, he estado aquí por no sé cuánto tiempo. Yo tenía un amigo que lo admiraba mucho, por cierto, era cubano, ya mayor, quiso servir al Señor, pero él tenía un trabajo en el distrito, en el condado de Los Ángeles, y cada vez se metió al seminario, terminó y todo, y cuando empezó una obra en su casa, y a mí eso me sirvió muchísimo, porque él eliminó un gallinero que tenía y ahí él levantó una obra en su casa. Me inspiró mucho. Pedro Yáñez se llamaba. Y le preguntábamos, siempre era la pregunta, Pedrito, ¿y cuándo te tiras tiempo completo al ministerio? Porque has tenido un grupo de gente bonito ahí. Pedrito decía, ya me falta poco para retirarme. Y me quiero retirar con todos mis beneficios en el condado. Y le volvíamos a preguntar 2 o 3 años después, ya falta poquito, decía, para retirar. ¿Sabe qué? Nunca se iba a retirar. Sí. Le cayó una enfermedad bien fuerte. No sé si era Alzheimer y todo eso. Y al final murió. No tenemos todo el tiempo para responder a Dios, hermano. Entonces no tenemos todo el tiempo. No somos señores del tiempo. Cuando Dios te llama, si tú identificas, debes responder. Cualquiera sea el llamado de Dios. Porque muchos interpretan que el llamado de Dios solo es para el ministerio. No, eso también lo creía yo cuando estaba joven. Que todo el que era llamado al pastorado. Eso no es cierto. Usted, como Ananías, un simple discípulo, puede ser llamado por Dios a una obra específica. Específica. Dígame usted, ¿qué llamado hay ahí para Ananías? Sino confiar en lo que Dios le está diciendo, ir y imponer las manos, porque Dios necesita en ese momento un hombre que pueda ir, imponer las manos, pero que crea, un hombre que crea, no cualquier hombre. Un discípulo que crea lo que Dios lo está mandando a hacer. Una visión muy particular. Ve y pone en mano, ora sobre él. Porque cuando eso suceda, va a suceder algo que yo voy a hacer, dice el Señor. Pero él manifiesta sus temores. No tenga miedo de manifestarle al Señor sus temores. Diga al Señor, pero y si me muevo para allá, ese trabajito, la seguridad, se me está cayendo mis beneficios, se me está cayendo todo. Es una forma que Dios tiene de probarlos. Una forma. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, esto me fascina, esto me fascina. Ananías, con todos sus temores, el concepto que tenía de Saulo, y mire cómo lo trata. Cómo cambia todo, hermano. La orden que Dios dio
él va y lo primero que le dice es hermano Saulo, subraya. Hermano Saulo. De modo que si alguno está en Cristo, hermano, nueva criatura es. Y usted y yo tenemos que aprenderlo a creer. Si Dios salva un alma en medio de nosotros, no importa su pasado, ni quién fue, ni qué es lo que hizo. Para nosotros es nuestro hermano en la fe. Nuestro hermano en Cristo. Porque si el Señor nos está perdonando y nos está salvando, ¿quién somos nosotros para dudar de eso? Hermano Saulo. Y pone sus manos sobre él. Mire qué lindo. El Señor Jesús le dice que se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que reciban la vista. Mire qué privilegio ese llamamiento. Recibe la vista, hermano Saulo. El futuro apóstol Pablo, recibe la vista, le dice. ¿Ah? Y sea lleno del Espíritu Santo. Wow. Wow, por favor. Si eso no es un llamamiento, no sé qué vamos a hacer entonces. Llamamiento. ¿A qué le vamos a llamar llamamiento si eso no es un llamamiento de Dios? Mira, lo que yo quiero es que vaya, pongan las manos sobre él, porque cuando tú lo hagas, él va a recibir la vista. Ser lleno del Espíritu Santo. Y el Señor no usó a uno de los grandes apóstoles para que hicieran eso con él. Un simple, ordinario discípulo llamado Ananías. ¿Sabe dónde está la clave aquí? Para mí. La obediencia vence nuestros temores. Amén. A veces hemos invitado hermanos que vengan aquí, hagan una lectura, cositas así pequeñas. Y me han dicho, hermano, me tiemblan los pies allá arriba. Bien, hermano, no tiene que decirlo, no lo diga. No se lo diga a la gente. Ay, hermano, miren cómo estoy esta mañana, estoy temblando. No tiene que decir eso. Si a todo el mundo lo notó, que está temblando. No lo haga más notorio. Simplemente haga lo que Dios lo llamó a hacer, lea la Biblia y va y sale corriendo si quiere ver. Hace muchos años, mi pastor, el reverendo Ezequiel Monterroso, un hermano guatemalteco muy formal, muy serio, hombre muy serio de Dios, terminó de predicar y él acostumbraba a irse a parar allá a la puerta para despedir a los hermanos a medida que se estaban yendo los dioses despidiendo. Se terminaba el culto y él se iba para allá, ¿no? Y mientras otro hermano venía y cerraba en oración o algo así, ya estaba él allá listo para despedirlo. Y cuando íbamos saliendo, pues le di la mano y la mano la tenía bien heladita. Y era un hombre como de 70 años. Bien heladita la mano. Y no estaba frío, era verano. Le digo, hermano Monterroso, que nada tiene su mano. Y se puso a reír y me dijo, nunca pude superar eso. Cada vez que predico, no sé cómo ustedes me vean, dice, pero yo estoy temblando. Y, ¿sabe? Me dijo, leí hace mucho que alguien tenía un problema parecido y decía eso, un libro que él había leído no lo decía, pero no quiero perder eso, porque eso es lo que me lleva a seguir entendiendo que el llamado que Dios me ha hecho a la predicación es algo muy, pero muy delicado. Algo muy por encima, me sobrepasa. Mi personalidad sobrepasa y lo hago con temor y temblor. Y creo que tenemos que aprender a vencer nuestros propios temores. Y la obediencia, cuando usted está dispuesto a ser obediente a Dios, hermano, eso le va a ayudar a vencer sus propios temores. Es más valioso que su temor el ser obediente. Obedezcamos al Señor como lo hizo Ananías. Entonces, Ananías fue y le llamó hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y fíjese qué lindo el respaldo de Dios. Y al momento
le cayeron de los ojos como escamas. No vaya después a decir que Saulo tenía escamas de pescado, ¿verdad? Porque algunos le van a agregar después, ¿verdad?, otras cosas. No dice la Biblia que era escama, era como escamas, ¿verdad? Eso a lo mejor es más que todo simbólico, ¿no? Pero dice, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Qué bonito. Saulo de Tarso, al levantarse de allí, al recibir la llenura del Espíritu Santo y poder ver, recuperar su vista, inmediatamente fue bautizado. Sospecho que Ananías mismo fue el que lo bautizó. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire qué bonito. Qué lindo personaje el de Ananías. A mí me enseña a que cuando Dios me hable, yo tengo que responder. Me enseña también a que debo de ser sensible a la voz de Dios para poder identificar cuando Dios me habla. Que cuando yo identifico la voz de Dios, debo de aprender a responder. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y que es un privilegio que Dios esté pensando en mí para hacer algunas cosas que Él quiere que yo haga. Es un privilegio. Pensé que iba a tener más tiempo para hablarles acerca de Moisés, ya no da tiempo. Les he estado predicando largo todos estos domingos, pero hoy voy a ser más considerado con ustedes. Pero ¿sabe qué? Moisés también, lo vemos en este patrón. O sea, les dije que no iba a hablar sobre Moisés, pero vamos a hablar sobre Moisés. Son bromas. Pero si usted analiza la vida de Moisés, es igual. Moisés tenía pánico cuando el Señor lo llama, cuando le muestra lo que Él quiere hacer, liberar a un pueblo, irse a enfrentar al egipcio, a Faraón. Recordemos que él había huido de Egipto por asesino. Había una orden de captura probablemente para Moisés. Y ahora que se vaya a meter a la boca del lobo y con autoridad llegarle pidiendo a Faraón que deje ir al pueblo. Moisés dice, no. Y así rapidito Moisés dijo 4 cosas al Señor. En Éxodo capítulo 3, Señor, ¿quién soy yo?, le dice. ¿Quién soy yo? Es como que si Dios no lo supiera, ¿no? Y usted dice, Señor, ¿yo? ¿Sí, usted? Dios le está hablando a usted, ¿no? Es con usted la cosa. Lo segundo que dice es, no me creerán. ¿Qué sabes tú? No me creerán. Lo tercero que dice es, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Sabe lo que decía mi pastor? Era un anciano, el pastor Rangel. Decía, vean, yo fui un hombre de muy poca educación secular. Ya muy viejo, mayor, conocí al Señor. Y Dios me llamó al pastorado. Y algunas personas que yo conocí después se burlaban de él porque decían que era una persona de muy poca educación. Pero él dice, pero fíjense, muchachos, decía que aunque yo no fui una persona que gozó, digamos, de esos privilegios de la buena educación en mi juventud, Dios siempre me rodeó de personas mejores que yo. Muchachos muy educados que estaban dispuestos a reconocerme como su pastor y que me apoyaron en muchas de esas cosas. Por ejemplo, el pastor Joaquín Hurtado, a quien algunos de ustedes lo conocen, un hombre muy educado, muy elocuente, el hermano Hurtado, un bilingüismo perfecto, diría yo, un hombre de un gran carácter, llegó a ser su yerno. Y allá no había forma de zafarse, ¿verdad?, del asunto. Pero su asistente también. Así que el pastor Hurtado llega a ser su asistente, un hombre
así, bueno, pero como el pastor Hurtado va a ser el asistente y el anciano va a ser el pastor general. Hermano, yo vi, a mí me consta y estoy consciente que lo estoy diciendo al aire, yo vi, hermanos, la humildad que el pastor Hurtado mostró, la obediencia y el haber entendido a lo que Dios lo había llamado, a ser el segundo, no el primero. El pastor Hurtado se pudo haber ido a pastorear cualquier otra iglesia y rápido le hubieran ofrecido, pero ¿sabe qué? El pastor Hurtado conocía su lugar y supo a lo que Dios lo llamaba y supo esperar su tiempo. Y hasta que no murió el pastor Ángel, él no asumió el pastorado. ¿Y sabe qué? El viejito era el que daba la Santa Cena. Yo nunca había el pastor Hurtado dar la Santa Cena mientras el viejito bautizaba y el pastor Hurtado estaba allá afuera asistiendo. Y yo aprendí mucho porque yo estudié bajo su ministerio y fue uno de mis grandes maestros. Para mí yo diría que es la persona que más afectó mi vida ministerial fue el pastor Hurtado. Y me enseñó con su ejemplo cómo debemos de aprender a esperar el tiempo del Señor y a lo que Dios nos llama. Y nunca tratar de tumbar al que está delante de nosotros porque nosotros queremos llegar ahí. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Y bueno, aquí otro de los argumentos que presentó Moisés fue: usa otro. A mí no, usa otro. Y el verso 4:14 del capítulo 3 termina diciéndonos que Dios se enojó. Dios se enojó. ¿Qué crees? ¿Que no sé todo lo que me estás diciendo? Te estoy escogiendo a ti. Hermanos, qué privilegio que Dios nos haya escogido para servir. Qué privilegio. Qué privilegio. Yo siempre se lo he dicho: Señor, la iglesia que me diste no es la más grande ni la más pequeña del universo. Hay otros hombres mejores que yo allá afuera, tal vez más santos, tal vez más esto, tal vez más elocuentes, tal vez más, qué sé yo qué. Pero tú me diste ahí para predicar y a menos que tú me bajes de ahí, yo no me bajo. Morimos con el rifle en la mano, disparando, hasta que Dios nos llame. Hasta que yo entienda que Dios me dice: hazte una de estos porque ahora le toca a otro. Fantástico, Señor, ahora sí. Así que yo no hablo de retirarme ni de nada. Hasta que Dios no nos dé la orden, ahí seguiremos. Y sí le estamos pidiendo al Señor que nos levante discípulos que tengan esa característica, que sepan esperar, que sepan amar al Señor, que se santifiquen, que busquen de Dios y en su momento, como Josué, ¡boom!, a ocupar el lugar de Moisés. Porque los Moisés no duran para toda la vida, Tarde que temprano Moisés se tenía que morir. Pero fíjense cómo el Señor escogió no a uno de los 70 ancianos de Israel. Fíjense, escogió totalmente a un extraño, a Josué, alguien que lo vino preparando desde jovencito. Cuando llegó el momento, a Josué fue que lo escogieron. Así que hay que aprender a escuchar la voz de Dios, hermanos. ¿Cuál va a ser la tarea que el Señor nos va a dar esta semana? No lo sé. Puede ser una tarea simple, puede ser una tarea complicada, pero si Dios te escoge a ti, escucha la voz de Dios, pero sobre todo obedece la voz de Dios. Amén. Muy bien, pongámonos en pie. Vamos a ser despedidos. Permítame cerrar con una invitación. Si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, el llamado de Dios a su vida puede ser puede que el Señor le esté diciendo: quiero que le entregues tu vida a Jesucristo. Entrégame tu vida, pero entregándosela a Jesucristo, mi Hijo. Porque el Señor dijo: a Él oíd. Él está ahí. Todo es a través del Hijo. Nada podemos hacer. No podemos llegar al Padre sino a través del Hijo. Así que si queremos llegar a Dios, tenemos que pasar por Jesucristo, su Hijo. Así que tal vez el llamado que Dios le hace esta mañana: ábrale su corazón al Señor, entréguele su vida a Cristo. Sea obediente. Es todo. Sea obediente. Yo escuché esa voz a mis 19 años y simplemente obedecí. Y aquí estamos, después de algunos pocos años. Aquí estamos, tratando de servir, continuar sirviéndole al Señor. Y déjenme decirle, qué tremenda decisión, qué tremenda bendición
el haber podido obedecer. Obedezca al Señor. Venga Él. Él es la respuesta de Dios a tu vida. Recuerde, Jesucristo sigue siendo la única esperanza. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Gracias, Señor. Te pedimos que cualquier persona que escuche este mensaje pueda, Señor, entender que tú nos llamas. Tú eres el que nos llama y está en nosotros el obedecerte, Señor. Para los creyentes, Señor, seguramente nos llamarás para tareas particulares, en particular, pero, Señor, te suplicamos que tengas gracia para con nosotros y nos permitas ser obedientes. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria.